Hola, ¿qué tal? Soy Joshua Barbosa y esta vez estoy realizando mi estudio respecto al dolor y analgesia en el recién nacido. Eh, y estoy proponiendo las justificaciones para la intervención sobre el dolor en el recién nacido. Pensamos en dos perspectivas, las perspectivas fisiológicas, es decir, perspectivas propias o internas del recién nacido, y las perspectivas ambientales, es decir, perspectivas externas que intervienen sobre estas perspectivas internas, ¿no? Y las propias factores o elementos internos que pueden provocar alteraciones de la adaptabilidad o adaptación a la vida extrauterina del recién nacido. Y esto va a depender principalmente de su edad gestacional, por ejemplo, y de las afecciones concomitantes o afecciones que se encuentran dentro del niño, es decir, afecciones que ya están, ¿no?, con las que el niño nace o en las cuales en el niño se generan y que provocan ciertas afecciones. Entonces, las, la perspectiva fisiológica y ambiental tiene una intersección común, que es la respuesta de inadaptabilidad, ¿no? Una respuesta que provoca alteración de la adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Y esto puede evidenciarse, por ejemplo, en el retraso de crecimiento y el desarrollo. Esto puede provocarse, por ejemplo, en la incidencia de enfermedades somáticas o psicosomáticas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Vamos a pensar en una respuesta inadecuada como un punto de incertidumbre. En unas conferencias anteriores había mencionado sobre el modelo disipativo aplicado, es decir, el modelo del caos aplicado en el recién nacido, ¿no? En los pacientes pediátricos. Ahora hablo del punto de incertidumbre, es decir, un punto crucial que nos va a permitir entender cuáles son las estructuras disipativas que se asocian al dolor. Y hablo de disipativos que, por ejemplo, yo no puedo decir que la causa y el efecto es único, sino que dentro de la causa hay muchos factores que pueden tener diferentes causas anteriores y por ende distintos efectos. Entonces, un punto de incertidumbre es un punto en el cual yo me puedo encontrar como médico y pensar cuáles serían todos los factores asociados que me van a permitir evaluar las respuestas, en este caso las respuestas de adaptación a la vida extrauterina que están interferidas o están implicadas negativamente por el dolor, por la presencia de dolor en el niño. Entonces voy a pensar la madurez, voy a pensar las respuestas al tratamiento, voy a pensar los factores agravantes al dolor, voy a pensar la sensibilidad del entorno y voy a pensar las manifestaciones clínicas del dolor en el recién nacido, cuyo punto de incertidumbre es las respuestas inadecuadas o las respuestas de inadaptabilidad a la vida extrauterina, ¿no?, producto de la presencia de dolor. Entonces, el primer punto para entender la respuesta inadecuada del recién nacido al proceso de adaptación a la vida extrauterina es la observación, y eso lo sabemos por definición. Antes de entender la historia clínica, de entender los factores asociados que me van a permitir ser evaluados por exámenes auxiliares de laboratorio, etcétera, o simplemente conociendo la edad gestacional, yo tengo que saber primero cuáles son los elementos tangibles que puedo observar o reconocer en el paciente al momento de la evaluación, y esto solamente se logra con la observación. Dentro de los puntos asociados al punto de incertidumbre, dentro de los elementos asociados al punto de incertidumbre, yo creo que la sensibilidad del entorno es la que destaca mucho más. ¿Por qué? Porque el recién nacido es un ser que no tiene la facilidad o no tiene los medios de cómo comunicarse directamente con nosotros, los médicos, las enfermeras, que estamos dentro del cuidado del recién nacido. Entonces, para esto, antes de poder hablar de otros puntos que los hablaré dentro de mis temas del diplomado en cuidados críticos neonatales, quiero exponer sobre pensar la sensibilidad del entorno. ¿Qué quiero decir con sensibilidad? Recordemos de que el recién nacido posee la capacidad de sentir, de percibir y de responder ante un estímulo doloroso, ¿no? La capacidad de sentir, percibir y responder lo hice en un gráfico que lo publiqué en mi página de cuidados críticos pediátricos y neonatales y que se lo voy a exponer después.
La capacidad de sentir, la capacidad de percibir y la capacidad de responder va a depender también del estímulo doloroso, de la adaptabilidad o de los elementos que el niño tenga para poder afrontar ese estímulo, pero siempre va a tener una respuesta final, ¿no? Una respuesta final que va a depender o es inversamente proporcional al estímulo doloroso, dependiendo de la edad gestacional o dependiendo de la madurez fisiológica del niño, ¿no? Esta respuesta final va a tener otro tipo de respuestas posteriores a la edad neonatal, ¿no? Si las respuestas finales están siendo recurrentes respecto a la aparición de dolor en el niño, entonces va a tener efectos a posteriori o a largo plazo, pues, ¿no? Que van a alterar el crecimiento y desarrollo del niño. Eso es importante, ¿por qué? Porque ya sabemos que el niño siente, percibe y responde. Antes se pensaba de que no, que los niños no sentían o sentían pero no podían percibir y su respuesta era distinta a la de un adulto respecto al dolor. Ahora sabemos que los niños sienten, perciben y responden. Pero ¿cómo piensa el entorno? Tanto el equipo de salud y los padres, que son el entorno al niño, ¿qué tan sensibles son? Esto es una perspectiva compleja o basado en el pensamiento complejo, ¿no? Citando a Edgar Morin, de cómo los niños pueden afrontar el dolor ante un estímulo doloroso. Pero ¿qué tan sensibles somos nosotros, el equipo de salud, nosotros los médicos, las enfermeras, el equipo que trabaja con el niño atendiendo al recién nacido prematuro, por ejemplo, en el cuidado críticos neonatales? ¿Qué tan sensibles somos? ¿Qué tan capaces somos de sentir, percibir y responder ante la sensación de sentir, percibir y responder del niño ante un estímulo doloroso, ¿no? Cuando hablo de sentir, me refiero a la capacidad de entender que toda acción puede generar dolor. Cuando hablo de percibir, me refiero a la capacidad de distinguir entre la respuesta fisiológica y dolorosa. Y cuando hablo de responder, me refiero a la capacidad resolutiva de afrontamiento singular al paciente. Cuando nosotros somos capaces de sentir, vamos a poder entender de que toda acción que yo haga sobre el niño provoca dolor. Cuando yo tengo la capacidad de percibir, voy a poder distinguir entre una respuesta normal o esperada y una respuesta distinta a lo normal que puede evidenciarme dolor y voy a poder actuar sobre ello. Y para eso voy a tener que tener la capacidad de responder, que es la capacidad de poder resolver o afrontar el proceso doloroso que tiene el niño, pero de una manera singular. ¿Por qué? Porque no todos los niños recién nacidos, incluso de la misma edad gestacional, ya sean prematuros o no, van a poder evidenciar su dolor de manera distinta, ¿no? Y el afrontamiento va a tener que ser singularizado. ¿Por qué? Porque tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas. Entonces, eso en la práctica se ve, se observa. Nosotros siempre no vamos a actuar de manera igual, a pesar de que el tratamiento farmacológico puede ser el mismo. El trabajo o el tratamiento no farmacológico puede ser incluso mucho mejor o potenciar más el tratamiento terapéutico farmacológico que se realiza en el niño con dolor, ¿no? Les dejo esta propuesta, ese pequeño análisis para que reflexionemos, hagamos un debate en las páginas, redes sociales. Y bien, muchísimas gracias. Se despide Yoshua Barbosa. Espero que podamos establecer un diálogo. Recuerden, pueden comentar en los posts que están en Facebook o ingresar a las distintas páginas en redes sociales que tengo. Bien, muchísimas gracias y Dios los bendiga.